Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los senadores y sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es jueves de la semana 18 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Siempre acompañándonos del libro de los Números, ahora en el capítulo 20, tenemos un pasaje en el que, nuevamente, queda al descubierto la terquedad del pueblo de Israel y lo difícil que fue para Yahvé alegrar o contentar a este pueblo. Además, era un pueblo olvidadizo. Pronto, aquello que Dios había hecho por ellos, y además su siervo Moisés, durante la liberación de Egipto y el camino a la tierra prometida, quedó en el olvido. El desierto resulta realmente incómodo, y cuando no falta una cosa, falta otra. Hoy es la falta de agua para las personas y para el ganado. Por eso viene una nueva rebelión y protesta. Es el último episodio que leemos del libro de los Números. Mañana correspondería iniciar el libro del Deuteronomio, pero tendremos la transfiguración del Señor, que tiene lecturas propias. Moisés y Aarón, siguiendo la inspiración de Dios, obtienen agua de la roca, lo que parecería que termina con el problema, porque Dios una vez más se ha mostrado benigno con su pueblo. Pero esta página contiene seguramente otras intenciones. Por ejemplo, justificar el nombre de aquel lugar, Meribá, que significa litigio o pleito, y sobre todo explicar un hecho difícil de entender. ¿Por qué Moisés y Aarón, los grandes guías del Éxodo, no pudieron entrar en la tierra prometida a pesar de su ardiente deseo? No sabemos bien en qué consistió el pecado de Moisés. Aquí parece como si Dios le reprochara el haber dudado de él al golpear 2 veces la roca, o no haber dado testimonio muy seguro ante el pueblo. Mientras que en otros pasajes, como en los capítulos 1 y 3 del Deuteronomio, parece que la culpa es del pueblo. Lo cierto es que no entraron en Canaán, como no entró la generación del desierto. Tampoco María, la hermana de Moisés, y Aarón, que mueren. Hay situaciones parecidas que pueden suceder en nuestra vida. También nosotros sentimos descontento. Hay protestas, hay ingratitud de nuestra parte y un olvido de lo bueno para fijarnos solo en lo malo. Veamos cómo reaccionan Moisés y Aarón.
Van a la tienda del encuentro a rezar a Dios, como también nosotros deberíamos orar y poner a los pies del Santísimo, hoy que es jueves eucarístico, todos nuestros disgustos. Pero verlo todo desde Dios, no con ánimo ofendido, a partir de nuestros sentimientos más o menos lastimados, más bien buscando la voluntad de Dios y el bien del pueblo, no nuestro propio honor o prestigio. Tal vez nuestro pecado sea también la falta de fe, la duda, que en cierto modo es normal que nos asalte en diversos momentos de la vida. Pero la duda no es necesariamente mala. Los mejores creyentes, y basta recordar además de Moisés a Abraham o Jeremías, tienen momentos en los que no lo ven todo claro, más aún en que se les eclipsa la cercanía de Dios y quedan perplejos, pero siempre superan la crisis con la oración, igual que Jesús en la dramática escena de Getsemaní. Siempre en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, hoy encontramos una página doble en este evangelista. Y digo doble porque por un lado nos regala una alabanza de Jesús a Pedro constituyéndolo como autoridad en su iglesia, pero también finaliza con una reprimenda muy dura al mismo Pedro porque no atiende las cosas de Dios. Ante todo, la alabanza. Jesús pregunta sobre lo que dicen de él, respuesta que todos conocemos bastante bien, unos que el profeta, otros que el bautista. Pero cuando la pregunta es directa, es Pedro el que toma la palabra y formula una magnífica profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le alaba porque ha sabido captar la voz de Dios, y con 3 imágenes le constituye como autoridad en la iglesia, lo que luego se llamará el primado de Pedro. Primero, la imagen de la piedra. Piedra viene de Pedro, de Cefas, roca fundamental de la iglesia. La imagen de las llaves, que significan la potestad de abrir y cerrar en la comunidad, la posibilidad de atar y desatar. Pero a renglón seguido, Mateo nos cuenta otras palabras de Jesús, esta vez muy duras, pues al anunciar Jesús su muerte y resurrección, Pedro de nuevo decide hablar en nombre del resto y cree hacerle un favor. No lo permita Dios, eso no puede pasarte. Y tiene que oír algo que no olvidará en toda su vida. Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Antes le alaba porque habla según Dios. Ahora lo regaña porque habla como los hombres. Antes le ha llamado roca y piedra. Ahora piedra de escándalo. En nosotros pueden coexistir una fe muy sentida, un amor indudable hacia Cristo y a la vez la debilidad y la superficialidad en el modo de entenderle. ¿Quién de nosotros puede dudar del amor que Pedro tenía a Jesús, ni dejar de admirar la prontitud y decisión con que proclama su fe en él? Pero esa fe no es madura. Pedro no ha captado que el mesianismo que él espera no coincide con el mesianismo que anuncia Jesús, que incluye muerte en la cruz. Todos tendemos a hacer una selección de nuestro seguimiento de Cristo. Le confesamos Mesías e Hijo de Dios, pero nos cuesta entender que se trate de un Mesías crucificado, que acepta la renuncia y la muerte porque está seriamente comprometido con la liberación de la humanidad. Y no nos agrada tanto que sus seguidores debamos recorrer el mismo camino. Igual que a Pedro nos gusta el Tabor, el de la Transfiguración, pero no el Monte Calvario, el de la cruz. No olvidemos que a Jesús le tenemos que aceptar entero, sin censurar las páginas del Evangelio, según vayan o no de acuerdo con nuestra formación o nuestra sensibilidad o nuestros gustos.
Más tarde, cuando Pedro es ayudado en su maduración espiritual por Cristo, por el Espíritu y por las lecciones de la vida, aceptará valientemente la cruz. Cuando tenga que presentarse ante las autoridades que le prohíben hablar de Jesús, cuando sufra cárceles y azotes, y sobre todo cuando tenga que padecer el martirio en Roma. ¿De verdad que valió la pena la corrección que Jesús le dedicó? Que pasen muy feliz jueves, queridos hermanos. No olvidemos ir a los pies de Jesús sacramentado, porque el Maestro nos está esperando. Que Dios les bendiga.